Bueno, Jesús, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas No, muy gracias bien, muy bien. por estar aquí esta tarde conmigo a echar un ratillo. No, muchas gracias por la invitación. Y nada, bueno, pues empezamos si te parece bien, pues que te presentes un poco para quien no te conozca y nos cuentes actualmente qué es lo que estás haciendo. Pues muy bien, pues bueno, soy Jesús Escalera, soy un utrerano, Sevilla, en México. Hace ya 9 años que llegué a México y bueno, tengo aquí un restaurante de postres que se llama La Postrería desde hace 7 años. Y pues bueno, yo siempre que me defino, yo digo que soy postrero. Digo, no me digo que soy ni cocinero ni pastelero, digo que soy postrero porque toda mi carrera me la he enfocado más al postre, al plato. He sido pastelero de restaurante, por lo tanto, pues por ahí es donde le he tirado un poquito más del hilo. Muy bien, Jesús. ¿Y tienes formación de pastelería, de cocina o ha sido todo? No, bueno, yo estudié cocina en Sevilla, pero claro, en España, en aquella época no estaba la carrera todavía de gastronomía como ahora está el Basque Culinar y tal. Entonces era un ciclo formativo, un módulo de estos formativo. Estudié cocina porque no tenía ni idea qué hacer con mi vida, no tenía la menor idea y siempre cuento lo mismo de que muchos tienen la historia romántica detrás, ¿no? De que se criaron entre los caldos de la abuela, que su madre cocinaba muy, muy bueno y tal, pero yo no tengo esa historia. Pues, primero porque no me interesaba mucho. Digo, mi madre y mi abuela pues cocinan bien, pero tampoco es que cocinen espectacular, o sea, y ellas lo reconocen, ¿eh? Eh, pero no tenía esa inquietud que ahora muchos jóvenes tienen de querer dedicarse o estudiar cocina, ¿no? Entonces me metí a cocina por casualidad, me metí por accidente porque pues estaba en el instituto, no sabía qué hacer con mi vida, iba a terminar ya coño, ya iba a decir la secundaria porque estoy aquí en México, el bachillerato, y el orientador, decía, bueno, yo iba al orientador para perder clase con un amigo mío y había un día que teníamos que ir a un examen y un amigo mío, dile algo, lo que sea, dile que estás deprimido, que no sabes qué hacer con tu vida. Y dije, pues eso, solté eso para perder un examen y abrí un librito de, pues eso, ¿no? De grado de ciclo formativo y la primera página que abrió era la de cocina. Y yo por perder clase me aferré y digo, ay, explícame eso, venga, cuéntame un poquito de eso. Y pues me empezó a hablar, me llamó la atención y pues el siguiente año, o sea, cuando terminé, decidí meterme en cocina ahí en Heliópolis, enfrente del Campo del Betis. Eh, y pues bueno, ahí fue donde estudié, pero yo cuando entré a estudiar odiaba la pastelería. O sea, yo cuando empecé a ver que el tema de cocina, vi que lo que siempre pasa, ¿no? Que la cocina es más, o sea, bueno, cuando estudias cocina o en general en un instituto o lo que sea, pues es mucha cocina y un poquito de pastelería. Y de cocina, pues ves que es más intuitiva, más le quito, le pongo, lo pruebo, le voy a retocando sobre la marcha y te enseñan que la pastelería es muy exacta, muy milimétrica, muy cuadriculada, ¿no? Entonces, claro, yo como adolescente, pues tenía 17 años en aquella época, pues me agobiaba mucho eso la pastelería y yo salí de ahí de la escuela sin saber nada de pastelería porque directamente me negué. Digo, no quiero aprender nada. De hecho, yo salí de la escuela sin saber, por ejemplo, que el chocolate se tenía, no cómo se atemperaba, no, que se tenía que atemperar. Yo digo, el chocolate lo fundes a la nevera y ahí se queda. Entonces, imagínate cómo empecé yo en el mundo de la cocina y más de la pastelería, ¿no? Pero sí, sí, esa es mi formación académica. Y al final, entonces, ¿qué hizo que un día te decidieras por la pastelería? Pues al final es un poquillo el destino, no sé, porque pues mientras estaba estudiando, los fines de semana trabajaba, o sea, pues me buscaba un trabajito, ¿no? Para ganar dinero y me metieron, bueno, y encontré uno en la cafetería del Corte Inglés y pues me metieron eso en la parte de cuarto frío y pastelería. Bueno, tengo 17 años, todavía puedo cambiar, no me gusta la pastelería, pero bueno, en verano me fui a trabajar a Mallorca con unos colegas a un hotel de esto todo incluido, salvaje, de dar de comer así a 10.000 millones de personas. Y lo mismo, no sé por qué siempre a mis amigos lo metían a la cocina y a mí me decían, venga, tú a pastelería. Y decía, pero bueno, yo quiero cocina, pero bueno, no, venga, vete a pastelería y ya te cambiaremos. Nunca me cambiaban.
Entonces yo por mi cuenta pues terminaba en pastelería mi turno y me iba después a cocina pues para aprender algo, ¿no? Aunque aprendí poco allí, pero bueno, aprendí a correr. No, pues sí, pues es que era, ya sabes, cocina de todo incluido y venga, venga, soltar ahí cajas y pastelitos de cajita, de mezclas prehechas. Entonces, pues claro, por eso seguía sin gustarme la pastelería, ¿no? Volví a trabajar, volví de Mallorca, estaba trabajando en Sevilla, en un restaurante italiano que se llama San Marco. No sé si está abierto ya, creo que, no sé. Y también lo mismo, cuarto frío, pastelería, hasta que yo me empecé ya a molestar, ¿no? Pero bueno, fue una de las veces que tenía ya 10, pues había pasado ya un año y medio, tenía 18, 19 años y pues estaba justo volviendo otra vez de Mallorca porque fui 2 años, 2 veranos, y un amigo mío me dice, o sea, vimos en una revista, no me acuerdo cuál era, una revista de esta de prensa rosa, que la boda de no sé quién, creo que era de alguien de la realeza, no sé si de la hermana de Felipe, la verdad ahora mismo no me acuerdo, que se la hizo un tal Ferran Adrià y un tal Arzac. Yo no tenía la menor idea de quién era cada uno. Había escuchado, pero no tenía la menor idea de quién era en esa época. Así salí yo de la escuela y tal, ¿no? Y un amigo mío me dice, oye, ¿por qué no le echas tu currículum y te vas a trabajar con ellos? Y yo con 19 años, con experiencia de un hotel todo incluido del Corte Inglés, eché mi currículum para trabajar en el Bulli. En aquel año estaba considerado el mejor restaurante del mundo. Y yo, con toda mi cara, pues digo, bueno, pues mando mi currículum, aunque puedo perder. Claro, la inconsciencia o la inocencia de eso, porque del conocimiento, que claro, se lo envié al Bulli y vi después como los 10 mejores restaurantes de España y se lo envié a todos, así, sin miedo, ¿eh? Sí. Algunos no me contestaron, pero del Bulli me contestaron y me dijeron que en el Bulli no, pero que justo el día que yo envié el currículum se había liberado una plaza de prácticas en el Bulli Hotel, que estaba en San Lucas la Mayor, en Sevilla, y que si quería ir me tenía que presentar 2 días después. O sea que si quería esa plaza de prácticas tenía que presentarme 2 días después. Y yo, bueno, pues no tengo nada que perder, justo he llegado de Mallorca, tenía un dinerito ahorrado del verano. Digo, pues bueno, pues no tengo nada que perder, voy. Me presenté allí y eso fue ya primero lo que me empató, porque tenía 2 estrellas Michelin el Bulli Hotel, ¿no? Entonces yo no conocía mucho tampoco el tema de las estrellas Michelin, pero bueno, llegué y lo primero que me impactó fue eso. Yo había trabajado en cocinas salvajes, piratas, de que los cocineros son auténticos piratas de hoteles, de mil piraterías y sal como pueda. Y claro, cuando yo llegué allí y vi una cocina con, no sé si eran 30, 35 personas para un servicio de 50 comensales, esa fue la primera que me impactó muchísimo, ¿no? Claro, me impactó tanto que y el jefe de cocina imponía mucho. El primer día que llegué, el jefe de cocina me dijo, bueno, tú has llegado el último, has llegado a última hora, pues sí, de rebote, de casualidad, la verdad. ¿Qué prefieres, dulce o salado? Y me puse tan nervioso que dije dulce. Entonces, en ese momento dije, bueno, estoy tonto, pero bueno, ya cambiaré, tenía 19 años. Y me metieron en pastelería y desayunos. Claro, ahí fue la primera vez que o sea, que yo vi la pastelería desde otro punto de vista, no solo pasteles y pasteles cutres como vean los hoteles, sino que vi vi postres al plato y decía, coño, esto es como cocinar, pero con ingredientes dulces. Y me acuerdo la primera vez, y eso hoy día puede ser algo normal, porque cada vez hay más, el cliente ya pide más, prueba más cosas y todo eso, y ya lo puedes encontrar en gastrobares y tal, pero me acuerdo que había un postre en aquella época, 2006 creo que era, que tenía, o sea, un postre que había allí que era de pimienta rosa, tenía un helado de pimienta rosa, y decía, un helado de pimienta no puede ser. Y me acuerdo cuando yo le di una cucharada a ese helado, que yo pensaba lo que pensaban mucho, ¿no? Cocina pija, cocina para paladares selectos. Me acuerdo cuando le di una cucharada a ese helado que yo noté la pimienta, pero la cremosidad, pero la untuosidad, como yo nunca había probado un helado tan suave, tan cremoso, claro, era de Pacoyet, ¿no? Pero pues yo no sabía esa textura. Entonces, para mí eso me voló de tal manera la cabeza que dije, ojo, esto es algo diferente, vamos a darle una oportunidad. Y ahí fue la primera vez que yo acepté, todavía no quería ser 100% pastelero postrero, pero ahí dije, sí quiero aprender más de este mundillo dulce. Y pues ahí en el Bulli Hotel pues estuve 4 años intercalados, porque estuve 2 años, me fui y volví ya de jefe de pastelería. Madre mía, o sea, empezaste, no querías pastelería, pero empezaste por lo grande, vamos.
al final. O sea, Las vamos. casualidades. Pero Sí, todo sí. casualidad, eso de decir estar en el sitio correcto, en el momento correcto, vuelvo a decir, la suerte no es suerte, o sea, la suerte te la trabajas, ¿no? O sea, Sí, si no te la arriesgas, buscas, al final la buscas. no pasa. Pero sí que es verdad que hay momentos en los que trabajas, o sea, trabajando, o vuelvo a decir, o lanzándote, tienes un momento de suerte que lo puedes aprovechar mucho y yo creo que ese momento, te digo, este amigo de la infancia, de toda la vida, que me dijo, mándale tu currículum a Ferran Adrià, o sea, no se equivocó, otro puede decir, no, es una locura, ¿cómo lo voy a hacer? No Ya. me van a rechazar. Por inconsciente lo hice y pues mira, la verdad, pues dio. Hay veces en la vida que hay que ser así y lanzarte, ¿sabes? Y ya Sí, sí, luego flipado. lo que venga, ¿no? Como yo digo, el no ya lo tienes, o sea que Ujú. sí, y si te dicen que sí, ¿qué? Y sí, claro. Y entonces para ti, después de contarnos eso del el principio que tuviste, Ujú. em, ¿qué haces para que un día al final decidas irte a México y terminar en México como estás ahora? ¿Cuánto Ajá, tiempo digo, pues, pasa? después de, bueno, como te digo, empecé en el Bullo Hotel, empecé en desayuno y pastelería, me empecé a tirar más para pastelería. Pasaron 2 años, 2 temporadas, porque habría por temporada, habría 8 meses al año, y en esa temporada yo tenía la oportunidad, eso sí me gustaba mucho, de poder irme o de prácticas o buscar un trabajito de 2, 3 meses, y así iba pues variando un poquillo, ¿no? De trabajo, ¿no? Entonces, pues aprovechaba como que te descansabas la mente y volvías a jugar. Lo guay del Bully Hotel en aquella época es que era la recopilación de los mejores platos del Bully, ¿no? Entonces, o sea, si tú ibas al Bully, cuando estaba abierto, pues era un menú por año. Si tú no estabas en ese año o no habías ido en ese año, ya ese plato no existía más, o sea, ya quedaba en el libro y ya. Pero lo bueno del Bully Hotel es que era la recopilación de los mejores platos del Bully. Era un menú a lo mejor de 25 tiempos, en el que el primero era del 2004, el segundo del 89, el tercero del 2010. Entonces te ibas comiendo un poquito la historia del Bully y cada 2 semanas cambiábamos el menú. Por lo tanto, en el tiempo que yo estuve allí me dio tiempo a aprender pues técnicas desde las primeras que había en el Bully o entender de cómo evoluciona una técnica o los procesos creativos y todo eso, y a mí me sirvió eso mucho, ¿no? Digo, para arrancar, digamos. Después de ahí me harté, digo, pasé 2 años, me harté, me fui a Galicia, yo todavía quería ser cocinero, ¿eh? Y me voy a Galicia, mando mi currículum a varios restaurantes y entre uno de ellos se llama Casa Marcelo, que tiene una estrella Michelin, y pues yo lo mandé de cocinero y me dicen, no, pues nos hace falta un pastelero, ¿te quieres venir a pastelería? Y yo, bueno, venga. Ahí ya fue donde acepté que es verdad que mi currículum tenía un poquito más de pastelería, que bastante todo de pastelería más que cocina. Ahí sí también fue un cambio radical, fue dar mucha caña, sí, porque yo trabajaba en una cocina de 30 personas y ahí éramos 4 y tenía una estrella Michelin y ahí era sí que era encargarte de todo. La hora de entrada era a las 5 de la mañana en el mercado de abastos. Entonces, esa era la hora de entrada de trabajar. Entonces, quedábamos a las 5, 5:30 allí, nos repartían dinero, tú tienes que ir por esto, tú por esto, tú por esto, y te daban dinero poco. Tenías que batallar, medio pelearte con las señoras del mercado y buscar el mejor producto que encontraras con ese dinero. En aquel momento yo odiaba a muerte aquello. O sea, frío, humedad, el estrés de tener que irte al servicio después del mercado corriendo, ¿por qué no? Pero con el tiempo, o sea, con la perspectiva que dan los años, yo creo que aprendí mucho, mucho, mucho en muy poquito tiempo. Entonces ahí ya por primera vez sí empecé a hacer postres propios, siguiendo un poquito por la estela del estilo de cocina que se hacía allí en Casa Marcelo, pero era demasiado, o sea, aquello sí era demasiado duro, era de meterte en la cámara a llorar de coraje, de estrés muchas veces. Eh, pero bueno, entonces estuve allí una temporadita, no sé si fueron 8 meses o algo así, y hasta que me harté de alta cocina, de estrella Michelin, y digo, a la mierda todo y me voy a buscar un trabajo tranquilito. Mandé mi currículum a unos hoteles que yo veía más tranquilitos así en la montaña y me llamaron me fui a Andorra a un hotel ahí, estaba en la punta de la montaña, era jodidísimo llegar ahí, hacía nieve y todo eso, pero empecé y la verdad pues me di cuenta de que el ritmo que yo había llevado en los últimos 3 años era muy excesivo porque claro, yo llegaba allí y la mise en place la hacía en súper poco tiempo. Veía que el de al lado, las partidas de al lado, que la hacían bien, pero
no se cuadriculaban de tal manera militar, como me habían enseñado, pues yo como que me daba coraje, ¿no? Entonces como que llegó un punto que digo, no, yo aquí esto me sabe a poco, necesito más guerra. Y ahí fue justo cuando el Bulli Hotel cambió de jefe de cocina, todo eso, y se quedó Rafa Zafra, que también es andaluz, de ahí de Alcalá, que ahora tiene un restaurante que se llama Estimar bueno, tiene dos, en Barcelona y en Madrid. Él me llamó y me dice, oye, la verdad quiero que te vengas, quiero que seas el jefe de pastelería del Bulli Hotel. Y pues digo, pues bueno, la verdad me hacía falta un cambio así, quería otra vez volver a la guerra y quería volver a la guerra, pero esta vez quería poder controlar yo un poco más, no controlar por controlar, sino decidir qué postres poner, o sea, seguían siendo los de la historia del Bulli, pero ya me lancé con los últimos años, con los de Natura y todo eso, ¿no? Entonces, pues volví, estuve ahí otro par de añitos, de ahí me fui al Bulli Bulli, la última temporada, que me sirvió mucho haber estado primero en el Bulli Hotel, y del Bulli, que fue cuando ya cerró el Bulli, cerró el Bulli Hotel. Entonces, pues me fui a Londres al Fat Dog, sin hablar inglés. Me fui allí de jefe de pastelería, lo cual también estuvo pesadito, pero porque claro, un 3 estrellas Michelin en aquella época estaba el quinto sexto mejor del mundo, y yo jefe de pastelería con 7 pasteleros a mi cargo sin yo hablar inglés, era pesadito, pero en aquella época, Fer, que es mi socia, pues en aquella época éramos pareja, pues ella me enseñó la frase que me arregló todo. Me dijo, mira, porque yo lo que hacía era, como no podía comunicarme con la gente tanto, o sea, me estresaba mucho, pues yo lo que hacía era entrar a las 4 de la mañana, darme caña, 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 caña para tener todo y después ellos pues ya medio producción. Pero ella me dijo, mira, te vas a morir porque ya estaba así con ojeras y tal. Me dice, ¿por qué no cuando quieran que te hagan algo, dile, I show you, ¿vale? Yo te muestro y le practicas uno y le dices que ya, pues, que ya ellos lo sigan, ¿no? Entonces, el I show you a mí me solucionó la vida allí porque, claro, yo hacía uno, le mostraba y venga, y ya le hacía 50 o tal, los números los controlaba, ¿no? Entonces, sí, fue una locura eso, pero la verdad sí fue otra filosofía de trabajo, la verdad, muy interesante y donde aprendí mucho. Digo, quizá podría haber aprendido más si hubiera hablado el idioma, pero la verdad sí aprendí mucho, 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 mucho y pues también, como no hablaba mucho, pues le caía bien a todo el mundo. Entonces, pues también me fue bien. Y de ahí, de Londres, justo, nos llaman a Fer y a mí para asesorar un hotel que iba a ser de la familia Bulli en Cancún, que era de uno de los dueños del Bulli Hotel, bla, bla, bla. Y bueno, pues decimos, bueno, pues mira, ya llevamos en Londres un tiempo y esta iba a ser la primera vez que por primera vez nosotros íbamos a ser jefe de cocina y de pastelería. Yo iba a ir de jefe de cocina, Fer de jefe de pastelería. Y iba a ser todo, digamos, 100% nuestros platos. No, por primera vez ya teníamos que empezar a aplicar lo aprendido, ¿no? Entonces nos fuimos para allá, para Cancún. La asesoría se nos alargó un poquito más, un añito y tanto. Y mientras estábamos allí, empezamos a practicar, o sea, porque al final yo era jefe de cocina, pero yo usaba muchas técnicas de pastelería, porque pues al final era ya lo que había aprendido, lo que me gustaba, técnicas de pastelería a la cocina salada. Y empecé, el menú de degustación era un menú de 16 tiempos, el postre, que eran 2 postres, cada vez fueron 3, 4, 5, 6, y ya no postres, pero ya eran intermedios, o sea, hasta que llegó un punto que, como podíamos arriesgar, porque el dinero no era mío, pues la verdad, pues y a la gente le estaba gustando, pues llegamos a que el menú tuviera casi mitad parte salada, mitad parte dulce, ojo, no dulce, mundo dulce, no empalagosa ni nada. Vimos que le estaba gustando a la gente y ahí empezó a salir la idea, oye, ¿te imaginas un restaurante en el que pudieras ir a comerte un postre de Jordi Roca? ¿O te imaginas un restaurante en el que pudieras saltarte el menú de gustación y comerte un postre al plato con un vinito, con tal, tal, tal? Digo, ahí estaba Spice Sucre, pues digo, es un referente mundial en el restaurante de postre al plato, pero pues el concepto era diferente porque sí solo era degustación y tal. Entonces, oye, ¿te imaginas un gastrobar? He hablado más de un gastrobar que de un restaurante, un gastrobar, tal, tal, tal. Hasta que de tanto imaginarlo dijimos, oye, ¿y si lo hacemos? Y ahí donde pusimos la balanza, Sevilla-Guadalajara, Ferias de Guadalajara, yo soy de Sevilla, pusimos la balanza y justo estaba saliendo España, la posterior la abrimos en 2013, o sea, en 2012 estábamos planeando, era justo cuando España estaba saliendo de la otra crisis económica,
estaba todo más caro, entonces dijimos, mira, pues ya que estamos aquí, yo me enamoré de México hace ya mucho tiempo, digo, pues bueno, vamos a probarlo en Guadalajara, era un poquito más baratita la inversión y tal, y ¿por qué no? Y así fue como se decidió abrir la postrería y abrirla aquí en Guadalajara. Madre mía, al final, o sea, todo lo que me has contado, que has pasado por varios sitios, al final menos el de Andorra, el resto todo han sido estrellas Michelin y a lo loco, o sea, a ti no te Sin ha parado dolor de nada. cabeza. O sea, a ti no ha habido nada, ni el idioma, ni que no te gustaba la pastelería, o sea, has ido y al final, bueno, Pero por inconsciente, creo yo, la verdad. O sea, si lo sí, hubiera pensado un poquito más, no lo hago, ¿eh? Pero no, pero a día mira, de hoy no me al fin, arrepiento, pero claro, o sea, al final eso te ha ayudado a que no te ha parado nada y al final has conseguido lo que, lo que más o menos querías y bueno, y ahí estás, ¿no? Y el tema de estrellas Michelin, porque hablas, claro, de una presión añadida, por claro. así decirlo, porque no es lo mismo un restaurante como el que estuviste, ¿no? Que no era Ajá. para ti porque no estabas allá acostumbrado a algo tan Sí. paradito, ¿no? Ajá. Entonces se nota mucho la diferencia de un restaurante normal a una estrella Michelin. En aquella época sí, hoy en día la verdad que hay restaurantes sin estrellas los que puedes comer, o sea, bueno, puedes comer, no, comes muchas veces mucho mejor que en algunos con estrella, como que actualmente ya me ha tocado una mezcla medio rara, ¿no? Pero en aquella época, que era justo cuando estaba en plena ebullición los restaurantes más icónicos de la gastronomía española y mundial, que era un Dani García a plena full, un que da costas a full, el Bulli, Mugari, o sea, estaban todo el mundo, el planeta estaba pendiente de lo que pasaba en las cocinas de España. Entonces, claro, el régimen era completamente militar, estricto, y vuelvo a decir, yo a día de hoy no lo comparto, no comparto muchas actitudes muy déspotas que había, pero a mí me ayudaron a aprender, la verdad. Pero no las aplico. Pero otras se te graban, ¿no? Se te graban y al final te quedas con la filosofía. O sea, y ya te digo, simplemente a lo mejor está en este otro restaurante de Andorra, y ojo, que era bueno, que era un hotel de 5 estrellas, ¿eh? Pero, no sé, el cocinero y el trapo lo dejaba, limpiaba la mesa y dejaba el trapo ahí. Y yo estaba cuadriculado que el trapo tenía que estar dobladito en la esquina de la mesa, claro, y eso me ponía nervioso, o sea, decía, no sé si es TOC, no sé si es eso, no sé si es que me han lavado el cerebro, pero claro, si eso lo aplicabas a todo, y yo cuando escuchaba, ¿no? me explicaban, el jefe de cocina me decía, no, es que vamos a hacer un flan de no sé qué, no, el flan es cuando hierva, es cuando está listo, y decía, o sea, yo por dentro decía, Dios santo, no le puedo contestar al jefe de cocina, pero está diciendo una burrada, pero por ahí, entonces, claro, como que yo decía, me siento frenado porque también el jefe de cocina un poquito orgulloso, era de los antiguos clásicos, clásicos algunas veces, entonces, claro, yo también me sentía así de que no lo iba a corregir en público, por supuesto, pero sí comentarle cuando estábamos en privado y era de los que no, y yo decía, bueno, entonces la Claro. verdad yo aquí no tengo mucho que hacer, ¿sabes? Ni el servicio me llena, ni no me siento a gusto haciendo cosas que tengo que hacer por obligación, no por obligación, sino que sabiendo Sí, hacerla más por obligación, entonces como que sí, el cambio era duro. bueno, al final es lo del tema del trapo y de ciertas cosas, ¿no? Que parecen que son una tontería, pero es la educación al final y te ha Claro. enseñado de una manera y al final te acostumbras a hacerlo así y no concibes otra manera de hacer las cosas, o Sí, sea, y eso, claro, y va en contra el hacer las cosas mal, ¿vale? sí, ¿no? Y muchas veces que pueden parecer locuras, o sea, yo sí me he quedado con filosofías de los tuppers de la nevera siempre la etiqueta al frente, parece una tontería, ¿no? ¡Ay, qué maniático! No, pero es que ¿cuántas veces te agachas para abrir el refri este de la mesa fría? 500.000 millones de veces en un servicio. Si los tuppers están todos vueltos, desordenados, pierdes en cada vez que te bajas, pierdes 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos. Si te bajas 200 veces al día, coño, has perdido ahí más de media hora, una hora buscando tuppers. Claro. Entonces, son detallitos, pero que al final sí te ayudan pues, a trabajar menos, que al final es lo que buscamos todos. Sí. Bueno, entonces, al final, eh, aceptas el ser pastelero, no Ujú. te queda otra ya. Y, y en definitiva, para ti, ¿qué es la pastelería? Pues
Para mí, digo, siempre yo considero que hay dos maneras de verla, ¿no? La pastelería puede ser una manera para ganarse la vida, como hay muchos pasteleros por oficio que hacen cositas muy ricas, tradicionales y que siempre esto le funcionó y siempre lo mantuvo durante 50 años, que pues en Andalucía hay mucha tradición pastelera y lo vemos en pastelerías clásicas, ¿no? Y está el que vive para ser pastelero, o sea, que es su pasión, que creo que hoy en día muchos, los jóvenes, todavía me considero joven, muchos jóvenes, como tú, como yo, como otros muchos, pues o sea, hacemos algo y ya estamos leyendo otra cosa y viendo vídeos y viendo y haciendo un podcast y leyendo libros, invirtiendo más y te vas a otra ciudad, te vas a Barcelona y te recorres 50 pastelerías, pues no, ya no tienes hambre ni ganas, solo quieres probar lo que hay. Entonces, al final es un estilo de vida y pues, para mí la pastelería es mi profesión, es mi vida y pues, es todo. Gracias a la pastelería he conocido a grandes amigos, estoy con Valeria hace ya 5 años, he conocido el amor, entonces está chulo. Al final te ha traído muchas cosas México y la pastelería, ¿no? Sí. Y el concepto que me has dicho antes, por ejemplo, también de postrero, soy postrero, Ujú. eso, yo la verdad es que la primera vez que lo escuché, te lo escuché a ti Ajá. decir, no había escuchado eso, simplemente siempre había escuchado pues eso de pastelero, pero de postres de restaurante y Ajá. demás. ¿Es un término que se utiliza ahí en México o una definición tuya? No sé, dime. Es algo más, es algo más personal, digamos, pero ¿qué pasa? Que es que el pastelero de restaurante hace 30 años, pues me imagino que, bueno, para los que no estén escuchando que no lo sepan, el postre al plato como tal es algo nuevo en gastronomía. O sea, hace 30 años, si tú ibas a un restaurante gastronómico, te encontrabas un carrito de postres. Entonces, el pastelero de restaurante era literalmente un pastelero que entraba en la mañana o en la madrugada, hacía las elaboraciones de pastelería, la dejaba en la nevera y ya el camarero, el servicio, sacaba ese carrito de postre. El pastelero no aparecía por el servicio. Poco a poco se empieza a quedar ese pastelero a los servicios y empieza a ver que en vez de mejor que el camarero porcione, que él empieza a porcionarlo y empieza a terminar lo coloca en un plato y lo empieza a salsear, a colocar la hierbita, no sé qué, empieza poco a poco a tener un poquito más de control del plato. Eso evoluciona y ¿qué pasa? Que la pastelería de restaurante nos da la gran versatilidad de que, la pastelería tradicional, al ser pastelería que tiene que tener un tiempo de vida relativamente largo, de que lo haces en una vitrina y el cliente lo compra en la tarde y se lo come en la noche, pues eso tiene que aguantar, ¿no? Por eso nos limita muchas veces en ciertas elaboraciones como meterle un helado, un caramelito muy fino, o incluso en que tenemos que añadirle un poco más de azúcar de la cuenta. Digo, no, ya no siempre porque hay más conocimiento ahora, pero el azúcar es un gran conservante. Entonces, por eso la pastelería clásica siempre ha estado más saturada de azúcar, ¿no? El postre al plato, como tú lo montas y lo sirves al momento, pues de repente te abre mucho más las posibilidades de jugar con texturas, con temperaturas, con elaboraciones que no necesariamente tienen que ser dulce, porque tú la tienes en la nevera o un congelador y la sacas al momento. Entonces, como que te abre mucho más la perspectiva, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en pastelería tú encuentras muchas ramas. Está el pastelero, pues el repostero, está el heladero, está el chocolatero, está el panadero, panadero dulce. ¿Por qué no separar la parte también de postre al plato, no? Entonces, por eso yo cuando me refiero a cocinero, a pastelero de restaurante, me refiero a postrero, porque al final el postre se entiende más como el postre al plato, más que como un pastel de vitrina, a mi Y, entender. sí, ¿y qué diferencia hay entre el postre al plato que puedes Ah, presentar al postre que podemos tener en una vitrina? pues en este caso, a mí, de hecho, siempre lo digo que en realidad muchas veces, y sobre todo cuando ves los postres que hacemos en la postrería, o los que hace Jordi Roca, o los que hace Albert Adrià en su época, wow, es que son súper difíciles, súper complejos de hacer. Es más complejo, a mi parecer, hacer un postre de vitrina que sea liviano, que no sea empalagoso, que sea estable. Es mucho más complicado hacer un postre de vitrina con esas características que un postre al plato, porque el postre al plato, como decía, tiene la ventaja de que lo monta al momento y aunque sea inestable, a la mesa va, en los 5 minutos de vida o 10 minutos que tiene va a llegar, ¿sabes? Pero la principal diferencia es, yo digo, la momentaneidad.
que, como decía, este postre de vitrina tiene que tener un tiempo de vida relativamente largo, largo de un día, 2 días, 3 días, y el postre al plato, pues tú lo montas y se lo va a comer el cliente en ese mismo momento. Por lo tanto, como decía, puedes jugar más con la combinación de texturas, puedes terminarlo en mesa, por lo tanto, le puede dar un poquito más de historia o juego al plato, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la principal, para la principal diferencia esa es la momentaneidad y eso nos abre mucho las posibilidades de jugar con eso, con elaboraciones mucho más frágiles en los postres al plato. Y el concepto que tienes de tu postrería, Ujú. ¿qué es lo que, exactamente qué es lo que tiene? ¿Tienes de todo también? O sea, ¿tienes vitrina que te puedes ir y puedes Ajá. llevarte el pastel a casa? ¿Puedes sentarte allí a comerlo? ¿Qué concepto? La postrería nació primero que iba a ser como eso, como un gastrobar dulce, ¿no? En el que había postres al plato y te lo podías maridar con un vinito, con un café de denominaciones de aquí de México, con infusiones que hacíamos nosotros mismos, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que la gente, nuestros mismos familiares o amigos, cuando le explicamos la idea, nos decía, oye, pero no es rarito que te vayas a comer a un restaurante y después te vayas a otro a comerte el postre, igual a sentarte a comerte el postre. Yo lo veía normal, ¿no? Pero claro, yo era pastelero y yo me sentaba a comerme postre en las pastelerías. No, pero claro, con uno no, con dos no, pero cuando te lo dicen 500 personas, dices tú, ostras, pues la verdad, ya no sé si entonces estoy yo muy cegado con la idea que yo tenía. Entonces, como nos entró ese miedo, pues decidimos hacer postres de vitrina también. O sea, tenemos nuestro menú de postres. Actualmente, ahora te cuento cómo está actualmente, pero en aquella época iba a ser un menú de postres al plato y ya. Entonces, como nos metieron ese miedo, dijimos, bueno, vamos a hacer algunos postres de vitrina. Entonces empezamos a jugar con diferentes mousses, bizcochitos, solo que como te digo, como nosotros hemos aplicado mucho más en nuestra experiencia el postre de restaurante, empezamos a meter técnicas de postre de restaurante a postres de vitrina. Glaseados, por ejemplo, con capa. ¿Por qué? Porque un glaseado está muy rico, pero un glaseado siempre va a ser chocolate, azúcares a muerte y tal. Entonces, si un postre es muy fresco, no sé, mango, té matcha y lima, y le metes un glaseado amarillo, que es chocolate blanco con azúcares y todo eso, pues vas a quitarle toda la gracia que tenía ese postre, ¿no? Pues empezamos a utilizar glaseados con baño de gelatina vegetal o de capa, que eran, pues tal cual, un baño de mango, un baño de limón, un baño de tequila, lo que sea. Empezamos a aplicar, por ejemplo, caramelo soplado en postres de vitrina. El caramelo soplado es un icono de postre al plato porque es lo más frágil que puedes haber en postre al plato. O sea, nada más que entre en contacto con la humedad, tienes de tiempo de vida 3-4 minutos. Nosotros lo que hacíamos era impermeabilizarlo con manteca de cacao o micrio para que esa esfera de caramelo pudiera estar en vitrina, rellena de mousses, de cremoso, lo que sea, pero al romperla pues tuviera esa textura crocante y única que tiene el caramelo soplado. Empezamos a aplicar, pues eso, ¿no? Técnicas, como decía, de postre al plato, nubes y todo eso, pero a pastelería de vitrina, y lo cual, pues, vuelvo a decir, también fue sin que, o sea, no sin querer, pero lo hacíamos porque en aquella época cuando abrimos no teníamos tanto conocimiento de pastelería de vitrina, quiero decir, a nivel de los grandes, ¿no? De un Miquel Guarro, de un Jordi Borda, o sea, no teníamos ese conocimiento, entonces empezamos a hacerlo con lo que nos sentíamos cómodos. Se convirtió en un reto, por eso que te comentaba de que tiene que ser más estables y livianas, que no sean tan dulces y que siga el mismo estilo que sigamos con los postres al plato, que evidentemente era la lógica estética con respecto al sabor. Entonces, poco a poco nos clavamos un poquito más y ahora sí empezamos a darle un poquito más de empuje a la vitrina. Y lo que en un principio fue por miedo, porque era por si el cliente no entendía lo de los postres al plato, pues se podía comer un postre vitrina o llevárselo, pues nos salió bien sin querer porque pues cuando el cliente llegaba le contábamos que teníamos postres al plato y postres de vitrina, y cuando le explicaba el postre al plato dice, bueno, pues me quedo y lo pido, ¿no? Entonces lo probaba, le gustaba y cuando se iba se llevaba postres de vitrina para su marido, para sus niños, para su amigo, para quien sea. Entonces como que, mira, sin querer nos salió con el negocio ahí por partida doble. Y hoy en día, pues ya tenemos menú de degustación dulce, postres al plato, postres de vitrina, ya mucho más pensados o repensados, macarrones, bombonería, el aula, o sea, hoy en día ya creció mucho. Sí, sí, tienes, al final tienes un montón de cosas y eso también tienes clases online, ¿no? Me parece, cursos Ujú. online de También. varios temas. También te mueves por el mundo dando clases, ¿no? Sí.
sea, estás, Sí, vamos, a tope. pero eso también fue casualidad porque digo, hay algo que a mí me da mucho coraje cuando estaba en los restaurantes, ¿no? En los restaurantes y en la pastelería, ¿no? De que muchas veces me tocaba hacer las recetas que ya estaban, ¿no? Del bulli y del otro. Entonces, pues yo decía, oye, ¿por qué? A lo mejor cuando estaba aprendiendo, ¿no? Del jefe de pastelería, oye, ¿por qué este caramelo tiene, me invento, isomalt y por qué este otro tiene glucosa y fondant? Porque así es la receta. Y yo, pues claro, a mí esa contestación me daba mucho coraje y me la encontré tantas veces que decía, pues no, no, a ver, no, no puede ser por eso, tiene que tener una lógica, no creo que se inventen así azúcares o chocolate porque este tiene más, este menos, porque con los porcentajes varía. Claro, entonces como no me decían el por qué, empecé yo por mi cuenta a leer más, a comprar más libros, a buscarme cursos por mi cuenta, a buscarme mi manera propia de entenderlo, porque no había algunas cosas que no la encontraba ni en los libros, entonces por lógica empecé a estructurar yo de tal manera hasta que, pues, ya te digo, cuando abrimos la postrería, cuando pasamos un año, que el primer año fue muy difícil, porque pues, era poco a poco y no teníamos muchas carencias a nivel maquinaria, a nivel estructura y todo eso, pues un cliente nos dice, oye, que era un cliente asiduo, oye, me gustaría aprender a hacer macarrones, ¿no? ¿Me enseñas? Y yo, pues venir, se vino con unos amigos, le enseñé a hacer macarrones en medio de la cocina, un cursito en medio de la cocina así súper loco, lo subimos a las redes y una escuela nos escribió, oye, nos gustaría que nos enseñaran a hacer algunas técnicas de postrar plato. Bueno, traje, empecé a hacer, pero en medio de la cocina mientras había servicio, o sea, descontrol aquello. Entonces, poco a poco, cada vez que empezaron a venir más, hasta que dijimos, oye, pues esto tenemos que estructurarlo de alguna manera, porque, claro, sí daba mucha información, porque al conocer nosotros ya cómo funcionaba cada cosa, la podíamos explicar, pero claro, no teníamos experiencia en dar clase, entonces lo explicaba todo hablado y mostrado y tal, pero claro, hasta que sí dijimos, oye, vamos a sentarnos y vamos a estructurar bien todo el conocimiento que tenemos para que en una clase, aunque sea una clase corta, podamos explicarlo de tal manera que todo el mundo lo pueda entender, porque eso es algo que también eh, es nuestra manera de enseñar y eso lo digo porque yo soy muy torpe para aprender, la verdad. Siempre lo digo y la gente, no, pero así, no, de verdad para aprender yo soy muy torpe, necesito entenderlo claramente de una manera muy básica. Entonces, las explicaciones tratamos de entender, de mostrarla con dibujitos de tal manera que se entienda, o sea, que sea muy básica de entender y que para que se te quede, porque si hablamos de química y física y todo eso, de una clase de 12 la entienden dos. Los otros van a decir que sí, pero después, Claro. una hora después, se olvidaron de todo. Entonces, claro, es importante que entiendan el por qué, cómo funciona la gelatina, que la gelatina la tenemos muy obvia, pero realmente la gelatina es un mundo, ¿me entiendes? Y todo lo que usamos, muchas de las cosas en pastelería, las mousses, los cremosos, la gelatina, las espumas, todo tiene gelatina. Entonces, muchas cosas las pasamos por alto y cuando empiezas a meterte en ese mundito y a entenderlo, es fascinante lo que puedes hacer con algo que has tenido siempre a mano, ¿sabes? Mm. Hombre, es básico. Yo creo que en este mundo, como tú dices, el saber el porqué de cada cosa y eso, que no es algo tan fácil, porque cuando empiezas a estudiar o lo que sea, son tantísimas cosas que es imposible, ¿no? El saber el Claro, no porqué de abarcar todo. O tanto, sea, claro, tiene que pasar un tiempo para que tú a prueba de, o sea, base de prueba y error también, de muchas cosas claro. hacerlas mal o bien, Sí, no, no, tiene de muchas que no cagadas, sepa, sí, pero sí que es verdad que para luego poner esa cabecita a funcionar con algunos postres, sí tienes que saber, evidentemente, el funcionamiento de cada claro. cosa. Y para ti, ¿qué es lo básico que tiene que tener un postre? En cuanto a texturas y en Pues cuanto a lo, visual, todo. Lo básico, y siempre eso es algo que siempre le comento a los chicos que me preguntan en los cursos, a los practicantes, a los tal, es que se te antoje a ti. O sea, si a ti no te parece, si tú te lo comes y tú dices, está rico, o está interesante, que eso lo he escuchado, está interesante, no, pero está rico, tiene que ser un postre, está bueno, un postre tiene que ser goloso, ojo, no empalagoso, goloso, o sea, que se te antoje porque es el postre. De niños nos castigaban sin postre, ¿no? Entonces, el postre es algo, es el premio, es lo goloso, que vuelvo a decir que no significa que sea empalagoso, ¿vale? Entonces, eso, lo primero es que a ti se te antoje, que tú te lo comas y digas, "Ah, mañana quiero otro". Entonces, claro, conseguir eso muchas veces es muy difícil.
Y sobre todo más ahora que muchas veces se trata de innovar y de la creatividad y todo eso, está muy bien, pero vuelvo a decir, si no se te antoja a ti, difícilmente se le va a antojar a otro. Y eso es primordial. Entonces, primero que se te antoje a ti. Y segundo, pues digo, nosotros tenemos 3 escalones básicos a la hora de hacer un postre, que es que, por supuesto, lo primero es el sabor, como decía, que sea rico, que sea intenso, que si algo es de albahaca con limón, sepa albahaca y sepa limón. No que sepa a limón, limón y una puntita leve de albahaca. No, no, que sepa lo que dice. El sabor es lo primero, lo segundo es la textura. Un juego de texturas cremoso, que no sea grumoso, un crocante, que no sea pegajoso, tal, pues al final ese juego de textura es lo que hace que tu cerebro, a la hora de estar comiendo, pues este juego de textura hace que tu cerebro esté entretenido con lo que estás comiendo, teniendo picos de sabor. Si tú te comes algo muy plano, por ejemplo, un arroz, mi postre favorito es el arroz con leche, pero Qué si yo me bueno. como arroz con leche, arroz con leche, arroz con leche, a la quinta, sexta cucharada estoy hasta aquí de arroz con leche. Si en cambio yo le he hecho, por ejemplo, yo soy un cerdo, Choco Crispies, ¿vale? Y te lo comes, tienes el cremoso arroz con leche con el crujiente del Choco Crispy. Tu cerebro está entretenido, entonces es malo para la dieta, pero hace que se te antoje más por tener ese contraste de texturas, ¿no? Pasa lo mismo en todos lados, pasa lo mismo en una película, pasa lo mismo en la vida amorosa, la monotonía. El cerebro, el cerebro humano por naturaleza se aburre de lo monótono. Entonces, como decía en muchos aspectos de la vida, pues en la comida es lo mismo. Si yo te pongo un trozo de carne así en medio, venga, a comer carne, empiezas a comer, a comer, a comer, a mitad de la carne estás hasta aquí de carne. Si yo te pongo la carne, el mismo trozo, puré de papa, verduras salteadas, pan, no sé qué, papas fritas, te comes la carne, las papas, las verduras. ¿Por qué? Porque estás teniendo contrastes de sabor y contrastes de textura, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante estos contrastes de textura, ¿no? Que no hay un mínimo, o sea, simplemente con que incluso 2 texturas, como te decía, del arroz con leche con el Choco Crispies, ya es un cambio radical de textura, ¿no? Lo que no pondría es un cremoso, una mousse y una espuma, porque sí sería todo demasiado plano, ¿no? Entonces, sabor, textura y estética. Mentiría si yo dijera que a mí no me importa la estética. Mentiría porque pues, si alguien ha visto los postres que hacemos, sería muy hipócrita decir, no, a mí la estética no me importa. Sí me importa. Y me importa aplicando muchas veces el paisajismo, que ojo, que hacer paisajismo no es hacer paisajitos, que hacer paisajismo es representar visualmente a lo que te puede saber algo. Puede ser desde un paisaje como tal, puede ser desde una combinación de colores, o sea que si algo es de naranja, pues que sea color naranja o que tú con verlo diga, pues puedes, algo rojo, pues puede ser de fresa o de frambuesa. Que ves un postre que es una mandarina, pues ¿a qué te vas a ver? Pues a mandarina, no te vas a ver a maracuyá con chocolate, ¿no? Entonces el paisajismo es que tú de la primera vista, tú por la vista no puedes percibir los sabores, pero a primera vista te puedes hacer una idea de a qué puedes saber, ¿no? Entonces, esos serían los 3 pilares base en ese orden: sabor, textura, estética. Si para conseguir uno de estos escalones tienes que superar al otro, o sea, si para conseguir algo estético, mira qué árbol más bonito acabo de hacer. Sí, pero de textura súper grueso y duro, no nos sirve. Mira qué textura tan fina de lámina de sandía crocante acabo de hacer. Te la comes. ¿Sabe a sandía? Un poquito. No nos sirve. Entonces tiene que mantener estos 3 escalones y por esos 3 escalones hemos rechazado muchas ideas, o sea, rechazado, hemos trabajado y no hemos Ujú. conseguido terminar muchas ideas que parecían buenas en un principio, pero no las hemos sabido aterrizar bien. Sí, al final un postre tiene que tener una lógica y un sentido, ¿no? Si Claro, es lo que tú dices, o sea, si es muy bonito y te entra por los ojos y tú dices, ¡ay, qué bonito es! Pero luego cuando te lo comes, es como si te estuviera comiendo claro, es algo que sí, que es es que sin hace, sabor ninguno o que no te, o sea, si te estás comiendo algo ¿no? Que tiene una forma de limón, pero luego no sabe a limón, pues dices, oye, pues, ¿no? y que, O no sabe a nada. claro, Y creo que todo el mundo nos hemos encontrado con algún postre así en algún lado, todo el mundo. sí, que al final tiene que ser una compensación de todo, no, no vale uno por encima del otro. Sí, sí. Claro. Y con respecto a los dulces que haces, ¿te estás adaptando un poco a lo que hay ahora mismo de pastelería un poco más saludable? O, porque me has dicho antes que tenías, por Ah, ejemplo, unos glaseados directamente de frutas, sin muchos ajá. azúcares y demás. Sí, o sea, lo tratamos de hacer, pero no lo hacemos a nivel nutrición. La verdad, sinceramente,
digo, por supuesto, todos tenemos que ser, todos los que tenemos o cocinamos, tenemos que tener en cuenta eso, pero sinceramente no lo hago a nivel nutrición, lo hago primero a nivel sabor. O sea, Ujú, que como decía, que no me encajaba a nivel sabor que algo fresco, un postre fresco, tuviera un glaseado de chocolate blanco con 1000 azúcares y leche condensada. Por eso hacíamos uno de mango. Que por otro lado eso viene bien a nivel nutritivo, pues mucho mejor, ¿no? Pero sí, sí que es verdad que muchas veces no pongo la etiqueta como tal de, a lo mejor, por ejemplo, tenemos un postre que es de coco, yuzu, no sé qué, que realmente es vegano, pero yo no pongo que sea vegano, o sea, pongo el postre normal, porque de hecho así lo pensé, no pensé para que fuera vegano, ujú. solo que cuando te pones a pensar, dices, ah, coño, no tiene nada de origen animal. Que viene alguien vegano, oye, ¿tienes postres veganos? Ah, pues las opciones esta y esta te la puedes comer o este te lo podemos adaptar a ese. Pero no como tal, no vendemos una oferta vegano, apto para vegano, porque muchas veces pasa que los otros clientes, digo, y me pasa a mí también, incluso como cliente, si yo voy a una pastelería y veo postre gluten free vegano, a lo mejor está espectacular, ¿eh? Pero ya con ver esa etiqueta ya no me fío. O sea, ya no me entra, ¿me entiendes? Entonces, prefiero que sea al revés, o sea, que todo el mundo tenga todas las opciones y si alguien viene con cierta, o bueno, o celíaco, o que no puede, o que no quiere, o que es vegano por elección o lo que sea, pues que tenga estas opciones, pero que nosotros se las comentamos, ¿sabes? No lo hacemos como publicidad de vegano, gluten free, sugar free, todas esas cosas. Vale, entonces tienes opciones para todos los públicos, ¿no? Tienes Ujú, el, en el mismo sitio, pues le puedes adaptar un postre, que al final muchas veces tampoco es, porque una persona, bueno, el celíaco sí tiene un poco más de problema con claro. algo, pero sí hay muchas cosas que se pueden hacer sin necesidad de mucho y que al final sirva para todos los Claro. públicos y nadie se enfade y todo el mundo pueda disfrutar de esos dulces tuyos. Y con respecto en México me imagino que habrá muchísima más, por ejemplo, mucha más fruta de la que Ujú. has podido ver en España, ¿no? Ajá, Y sí. te has notado Sí, de mucho esa hecho, diferencia, ¿no? sí, de hecho, pues al final yo uso mucho ingrediente de México. Digo, no por consumo local, que también, pero no por pues la carrerilla esta del comentario, no, porque consumo local y somos hipster y todo eso. Lo hago primero porque si estoy en México, lo más lógico es utilizar producto de México porque va a estar más bueno. Si está, o sea, si está aquí el producto, igual que en España, el producto de España va a estar más bueno, o en Francia el producto francés va a estar más bueno que el que se suele exportar, y más si es producto fresco, como puede ser una fruta o lo que sea, ¿no? Entonces, el uso el de aquí primero porque está más bueno, porque viene de cercanía, ya es buscar cuál te viene mejor. Está más barato porque no tiene que pagar aduanas, ni fronteras, ni nada. Y tercero, pues es por lógica, también por cercanía y por facilidad de conseguirlo, porque algunas veces, no es, yo cuando llegué a México, a Cancún y después la postrería, yo usaba muchos ingredientes que yo usaba en España y marcas de España, porque era con lo que me sentía cómodo y lo que había usado hasta ahora. Claro, la zona de confort también va ahí, ¿no? Claro, lo uso porque me es más cómodo, pero me salía mucho más caro, muchas veces no me llegaba en condiciones o se me retrasaban los pedidos, me enfadaba, era un dolor de cabeza hasta que me cayó el 20 y digo, pues estoy tonto, o sea, ¿por qué no usamos directamente? Y, Fer sí lo estaba, o sea, sí lo quería usar, pero como que yo todavía me sentía un poco incómodo usando productos que yo no conocía. Pero de repente cuando vas y de repente ves la variedad, como tú dices, de frutas, y no al mercado perdido de la fruta, no, en el supermercado mismo normal comercial, te encuentras una variedad de frutas frescas que es brutal. Las hierbas frescas aquí en México, hay unas que se llaman quelites, que son hierbas autóctonas de México y que son muchas, digo, el cilantro pues es conocido mundialmente, pero hay muchas que son de la familia anisadas, la hoja santa, etcétera, que son espectaculares para los postres. O incluso el usar ingredientes que siempre lo comento, ¿no? De que muchas veces consideramos por cultura que son dulces o salados, pero que no son ni dulces ni salados. Por ejemplo, los chiles. Los chiles, pues en todos los guisos, los tacos, todos se utilizan para la cocina salada. Cuando lo pasas al dulce, es espectacular esa combinación, siempre y cuando lo balancees bien, evidentemente. No quieres que te pique un postre así exagerado, pero es espectacular. Y cuando llegas a México y ves la variedad de chiles que hay, es brutal, de que en España conseguimos el picante como picante y poco más.
aquí el picante tiene un sabor detrás, ¿no? El picante, el chile chipotle es picante ahumadito. El chile serrano es un sabor herbáceo picante. El chile manzano es medio floral, afrutado y picante. El otro es ácido, el otro tal. Entonces, está muy guay cuando lo empiezas a combinar con diferentes frutas, con chocolates, en cremoso. La verdad está muy interesante eso. Claro, ¿y te gusta ese tipo de combinación? Me imagino que, claro, que habrás mucho con el picante y demás ahí en México, pues será algo que a la orden del día y lo pones Ajá. mucho, o sea, ¿te gusta No, ponerlo no, en...? digo, no mucho, trato siempre de hacer balance, o sea, no, en Sí, el no, pero me menú refiero no voy a poner tres postres, pero sí que juego te mucho con gusta esa ese, combinación. pero es muy interesante porque también te das cuenta de que nosotros de manera, o sea, todos comemos o cocinamos, perdón, cocinamos de manera cultural, cultural con lo que te has criado. Por ejemplo, si yo me voy a mi casa y a Sevilla y pruebas cualquier dulce tradicional, allí le ponemos en Andalucía, bueno, en España en general, mucho anís a los dulces tradicionales, a los pestiños, a los roscos de vino, lo que sea, ¿no? A las cocas en Cataluña se le pone mucho anís o sabores anisados. Si tú traes aquí un sabor anisado, y lo he probado, en México el sabor anisado es, bueno, no repulsivo, pero al no tener esa cultura gastronómica, el regaliz, el toque de anís, es, uff, o sea, no lo Mm. toleran. Y cuando hemos tenido macarrón de algo anisado o algo de regaliz, no hay manera. Entonces, aquí en México, por ejemplo, el chile, pero vos le decís, hay chile que no son picantes, sino que es el toquecito así, desde niños, por ejemplo, tú te vas a la calle, ahora mismo si bajamos ahí a la puerta de la postrería, seguramente habrá un carrito de alguien vendiendo frutas que te corta la fruta, te echa chile en polvo y un poquito de limón y sal. Y tú dices, eso no puede estar bueno, pero lo pruebas y está muy bueno. Entonces, claro, al final todos, o sea, si yo hago, por ejemplo, un postre, tengo un postre que es con aceituna negra, y tú dices, aceituna negra en el postre, no es normal. O te vienes a México y es lo mismo, aceituna negra, ¿no? Eso déjalo para otra cosa, para el tapeo en España o para las pizzas aquí. Pero si te vas a Marruecos o a Turquía, la aceituna es normal en los postres. Entonces, si ellos lo comen en Turquía, o si aquí comen la fruta con chile, o si en España comemos el anís, no, no tiene que estar malo. ¿Me entiendes? Entonces, simplemente es algo cultural a lo que nos vamos Mm. acostumbrando. Y una de las o ventajas o algo raro que hay cuando mezclas culturas, de al tener yo la cultura mía española y al venirme aquí, pues hago sabores que he empezado a probar aquí, pero los hago de una manera tan sutil que si se lo come alguien de España, le gusta, porque vienen muchos españoles. Se lo come alguien de México, le gusta y le suena familiar. Entonces es interesante ser un lazo de unión en esas dos, ni tanto para un lado ni tanto para otro, sino buscar ese balance, ¿no? Y a la hora de hacer un postre nuevo, o sea, que te pones a, me imagino que será a investigar un poco y a echar y Ajá. demás, ¿surge de alguna inspiración? ¿Viene todo por algo o...? Pues yo, y en esto siempre también digo lo mismo, porque hay una frase de Picasso que la digo mal, pero más o menos del estilo, que es que pues muchas veces digo, bueno, yo cuando me preguntan sobre la inspiración y tal, pues yo no sabría, no sé explicarla, la verdad. Yo te puedo explicar una receta, una técnica, pero no sabría explicarte la inspiración. Pero me gusta mucho esta frase de Pablo Picasso, que es que no sé cuándo va a venir la inspiración o las musas, no sé cuándo van a venir, pero que cuando vengan me pillen trabajando. Entonces, y eso sí lo hacemos mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, por mucho que tú quieras, tú no te despiertas, o bueno, a mí no me ha pasado nunca, te despiertas un día de, ay, voy a inventar esto. No, la creatividad viene después de trabajar o fallando o haciendo, buscando una idea que tenía a lo mejor una idea y después ves que por este lado no y a lo mejor juntas una que tenía aparcada y otra que estás haciendo. Entonces, las ideas vienen trabajando, ¿no? Y fallando. Eso es algo muy importante, que es que tenemos una cultura de fallo, que el fallo es malo. Y, bueno, depende, ¿no? Si eres doctor, sí. Pero, depende. Pero en el proceso creativo, ¿no? Pero en el proceso creativo es muy interesante porque el proceso de fallo significa que, pues, que estás chocando con algo y que vas a aprender de eso y tienes que ir por otro lado. Pero si no fallas, es imposible que se cree algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho también la animación por ordenador y todo eso. Y estaba leyendo en un libro de los de Pixar, eso, que ellos también hacen esta cultura del fallo, algo normal, pero que, o sea, vamos a fallar. En cada película vamos a fallar el primer guión y el segundo,
vamos a fallar lo antes posible para a partir de ese fallo buscar por dónde, pero no verlo como algo malo, sino que, oye, has fallado, pues mira, esto me sirve para hacer otra cosa. Yo la he fallado, he cagado tantas veces que vuelvo a decir que si te deprimes por cada una de ellas, ostras, te hundes en la miseria. Pero al entenderlo como un fallo, vuelvo a decir, siempre que no sea algo muy, muy importante, ¿no? O sea, un fallo puede ser económico, un fallo puede ser de una decisión de negocio, un fallo puede ser de una técnica, de un plato, de una idea que tú creías buena y has querido forzarla y al final no veías que no. Entonces, poco a poco, fallos yo he tenido, como te decía, quería meter sí o sí ingredientes españoles porque me sentía cómodo. Es un fallo enorme, pero me di cuenta de que no había manera. Quería meter sabores míos porque decía, si en Andalucía a todo el mundo le gusta, aquí a la gente le va a gustar. Me di cuenta que no, pero eso me sirvió después para hacer estas mezclas o combinaciones o balances o equilibrios, como quieras llamarlo, pero que es importante, ¿no? Esto de fallar en el proceso creativo para que pidas ayuda entre el equipo e ir buscando el camino correcto. ¿Y de alguno de esos fallos ha salido algún postre que tú hayas dicho, Dios, y ahora esto cómo lo vuelvo a repetir porque no tengo ni idea de cómo ha salido? Prácticamente todos, prácticamente todos. Porque al final muchas veces toca cambiar la carta o tenemos que hacer una asesoría o tenemos que tal. Y te digo, sí, empezamos relajaditos, pues siempre y nos pasa, llevan 7 años y nos pasa lo mismo, si cada vez que cambiamos la carta. Va, tenemos estas ideas, vamos a ir trabajándola, voy yo con esto, tú con esto, nos ahuevamos ahí en una esquina, sí, y hasta que no es el final, es cuando empezamos a meternos las prisas, vemos que estamos fallando, que la idea que teníamos eso no encajaba o era muy complejo o no seguía estos escalones o tal cosa. Y en esos momentos de estrés, yo siempre digo que la creatividad también viene en momentos de crisis, ¿no? Ahora, con esto que ha pasado la pandemia, creo que todos, no cocineros, todos se han vuelto más creativos, desde creativo a administrar la economía del hogar, a ver nuevas formas para llevar su negocio adelante, lo que sea. Entonces la creatividad viene en momentos en los que te ahoga un poquito más, ¿no? Y te digo, y la gran mayoría de postres han fallado en su idea inicial. Digo, algunos sí hemos acertado a la primera, pero la gran mayoría hemos fallado en la idea inicial y se ha ido encaminando para otro postre, ¿no? Lo cual nos parecía muy interesante, ¿no? El del panal, por ejemplo, este que tenemos que es yuzu, romero y tal, pues era un postre de invierno, queríamos que fuera más goloso, pero el panal lo quería hacer deshidratado, no sé qué, no salía, hasta que congelando otra cosa, tenemos un frappé de otra cosa, se quedó congelado en un plástico así en un film doblado y vimos que, claro, que congelado se quedaban todas las arrugas idénticas como tal. Oye, y si lo ponemos en una plantilla de panal, en este caso un plástico de burbujas, y quedamos, oye, pero un frappé es inestable. No, ahora con el conocimiento vamos a arreglarlo con poniéndole pues un panal en miel, pero vamos a jugar con es un tipo de azúcar, o sea, es poco a poco ir escarbando y cuando te vas chocando, buscando la solución. No chocando y diciendo ya, pues aquí lo dejamos. No, te chocas, ok, va la velocidad que tengas, la agilidad de decir, ok, choco aquí, vamos a hacerlo así, choco aquí, vamos a hacerlo por la otra manera. Y digo, y salen cosas, la verdad, interesantes. También salen porquerías, ¿eh? Bueno, y Jesús, ¿podremos algún día tomar tus postres en Sevilla? O bueno, o en otro sitio O que cerquita. sea en España, más cerquita de lo que nos tienes ahora. Ojalá, yo espero que sí algún día. Digo, si nos han propuesto reproducir la postrería en otros lugares, pero nunca hemos llegado a encontrar siempre el equilibrio perfecto porque la postrería es como nuestro bebé, nuestro niño pequeño. Digo, ya tiene un equipo, o sea, un equipo que lleva con nosotros, mi subchef, por ejemplo, los dos llevan conmigo 5 años y medio, ¿no? Los jefes de partida llevan uno 3 años, el otro lleva 4 años, entonces es un equipo, la verdad, bastante fuerte. Lo que nos hemos enfocado es no replicar la postrería, o sea, no porque nos neguemos, sino porque no hemos encontrado todavía la manera o los socios que han querido venir no nos ha parecido. Eh, pero lo que hemos hecho es agrandarla por otro lado, que era, como decía, el aula, los cursos online, sacamos una submarca que se llama Kitchen Teaching, en la que empezamos nosotros a hacer un distribuidor de diferentes azúcares, de silicona de grado alimenticio, de moldes, de tal. Entonces, poco a poco la estamos creciendo, digamos, por la parte de atrás en vez de por la parte frontal. Antes de que explotara toda esta pandemia,
estábamos hablando de un proyecto para abrir un restaurante de postres en Hong Kong. No era postrería como tal, pero iba a ser de, pues, el mismo Con el concepto, mismo pero con otro concepto, nombre. ¿no? Claro, pero que la postrería yo creo que como postrería, creo que la vamos a dejar para Fer y para mí, y el resto que abramos, pues que tenga otro nombre o que sea asesorado por nosotros, que sea con nosotros, y ojalá en Sevilla, sí nos han propuesto algún que otro proyecto, pero ojalá pronto pudiéramos hacer algo, la verdad. Porque sí, ya ahora, como decía, ya ahora que se mantiene solo después de 7 años, ya ahora sí tengo un poco más la libertad de dar los cursos fuera o Claro. de arrancar, que arranquemos con otro proyectillo. Claro, porque al final a ti lo que te gustaría si se puede hacer eso es enseñar tú lo mismo, ¿no? Que tienes ahí para poder Claro, que la postrería sea igual en México que en cualquier otro sitio. Y eso nada más que exactamente, y es se complicado. hace o llevándote a la gente allí y que Exactamente, aprenda de allí y luego ya lo expandes o tú eres el que te tienes claro. que desplazar. Que igualmente con el tiempo también, como decía, ya la postre ahora mismo se mantiene sola porque el equipo que tenemos ya es muy sólido. Lo chulo sería ahora, a lo mejor hace un año, 2 años, 3 años, todavía no me sentía cómodo, pero ahora a lo mejor que ya sí siento la confianza con el equipo plena de que sé, porque de hecho ellos ya emplatan mucho mejor, hacen las elaboraciones mejor que yo soy medio piratita siempre, entonces son muy cuadriculados y son unos cracks y ellos ya actualmente tienen la filosofía del estilo que hacemos muy arraigado, entonces muchos postres también ya las ideas surgen de ellos, ya ahora sí con el estilo y concepto que tenemos, entonces no te digo que a lo mejor no salga alguna propuesta o nosotros mismos deseamos abrir en otro lado y que esto sea el semillero y de aquí vayamos moviendo a cada uno, el que era jefe de partida que se vaya a jefe de cocina, el que era jefe de cocina ahora se vaya a dar los cursos y esas cositas así, ¿no? Pues también para que la producción o el trabajo no sature o no corte la creatividad, ¿no? Pues ojalá algún día podamos ver eso y disfrutar de tus postres, porque vamos, yo que he visto en algún directo de Instagram y en tu página web y en tu Instagram y demás, he visto las cosas que haces y bueno, es para echar un ratito y de admirar esa cabeza que tienes Muchas de esas gracias. cosas que salen de ahí. Porque, vamos, la última vez que vi algo fue lo de la torrija esa que tenía una máquina que la hacía así, la empapaba, no sé. Ah, sí. A mí eso me parecía una cosa de otro mundo. Sí, sí, digo, al final es pirata, y ya te digo, somos muy piratas, entonces la máquina esta que hacía el molde es de dentista, ¿no? Entonces, somos muy piratas. Al final te las apañas por cualquier sitio y sacas cosas increíbles. Pues nada, pues Jesús, muchísimas gracias por este ratito que hemos echado. Nada, para agradecerte muchísimo que hayas estado conmigo esta tarde, que hayas dedicado en un tiempo para otra andaluza como tú. No, un Y, honor de verdad. y que eso, que muchísimas gracias por darme la oportunidad de eso, de charlar un rato contigo, que no nos conocíamos personalmente ni nada. Y bueno, para mí ha sido uno de los descubrimientos de esta pandemia, De ¿no? pandemia. Así que bueno, habrá que mirar el lado bueno de las cosas y nada, que te siga yendo genial, que eso, que espero que algún día podamos disfrutar de tus postres aquí en España. Y nada más, que te dejo un ratito para que tú te despidas, digas lo que quieras, donde te podemos encontrar en las redes sociales, página web y todos los sitios donde podamos echar un ratito contigo. Pues bueno, pues no, muchas gracias Tamara, y como tú dices, espero que pronto, por lo que sea, podamos coincidir, o por Algeciras y a tomarnos algo, por Utrera, por Sevilla, y pues, o por México, o sea, si os Oye, lanzáis para acá los dos y aquí tenéis postre, tenéis tequila, tenéis muchas cosas muchas y gracias. un guía turístico. Y pues nada, pues digo, para los que esté escuchando, pues igualmente pues pueden seguiros en las redes de la postrería GDL, es importante el GDL porque postrerías hay muchas, porque es un nombre genérico.
Pues si no, también pues en la página de asesoría que es Sweet Concept o en la mía que es Jesús Escalera y ahí está todo. Y si no, pues bueno, con esto ya está. Así que, pues nada, te quería también desear pues que mucha suerte con este podcast. La verdad está, como dije, empezaste fuerte con Jordi, así que pues ya es un honor que hayas contactado conmigo y que muchísimas gracias, ¿vale? Y pues Pues nada, nada, te mando un abrazo muy grande. igualmente y nada, pues espero que nos podamos Listo. ver algún día. Muchas gracias. Pues bueno, un besito, Chao. nos vemos. Chao.